Llegar a una responsabilidad, ¿verdad? Y como sabemos y siempre entendemos, habrán días que queramos y no vamos a poder llegar, ¿verdad? Cualquier sea la razón. Sea voluntad propia, sean obstáculos, sean enfermedades o sean oposición, porque llegarán esos días, hermanos. Gloria a Dios. Si estamos aquí o no, solamente Dios lo sabe, pero van a llegar, porque los tiempos se acercan, pero no sabemos cuándo, solamente el Padre. Oremos. Vamos a Zacarías. Estaba debatiendo entre Zacarías, el libro de Zacarías y en el libro de Apocalipsis, pero vamos a introducir la lección en Zacarías, en el libro de Zacarías, unos versos del 13 y entonces el capítulo 14. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de haber llegado a tu casa de oración, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido. Señor, mira a aquellos que vienen de camino, Señor, no solamente a este lugar, sino a todo lugar sobre la faz de la tierra, Señor. Pon cerca de ángeles a nuestro alrededor, Señor. Pon cerca de ángeles alrededor de ellos, Señor, y permite que puedan llegar a esos lugares donde se enseña tu palabra, que es el pan de vida, el pan para nuestro espíritu, Señor, para que podamos crecer, ver y conocer a tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que es el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a ti si no es por medio de Jesucristo, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor, gracias por el Espíritu Santo, Señor, gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Permite que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor, para que podamos ser luz entre las tinieblas, Señor, para que podamos resplandecer entre las tinieblas y llevar ese mensaje de paz, de amor y sobre todo de salvación, Señor, porque es tu voluntad de que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, Señor, que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Mira aquellos que están en los hospitales, Señor. Mira aquellos que están en las cárceles, Señor. Mira en los asilos de ancianos y en todo lugar. Permite que esta palabra llegue a ellos, sea por cualquier medio, sea por medio de la tecnología, por medio de tus siervos, pero que también ellos sean partícipes de esta santa palabra, Señor. Mira a los gobernantes de las naciones, Señor. Mira los gobernantes de esta nación, Señor, en cada lugar, en cada posición, Señor. Mira el presidente, mira el Senado, Señor, el Congreso, Señor, porque esos hombres están ahí día tras día haciendo leyes para el beneficio o para atacar, Señor, la verdad que es Jesucristo, Señor. Tócalos, amonéstalos, Señor, para que podamos vivir en paz, porque tú nos ordenas y nos enseñas que hay que orar por ellos, Señor, día tras día, para que ellos también sean partícipes de esta salvación, porque es tu voluntad que todos vengamos al conocimiento de la verdad, y esa verdad es Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a buscar en el libro de Zacarías. Vamos a leer del capítulo 13, del verso 7 en adelante, y por supuesto vamos a leer el capítulo 14. Zacarías 13, 7 en adelante, y el capítulo 14. Gloria a Dios. La palabra lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y leéis así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán más, la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío.
y él dirá, Jehová es mi Dios. He aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de sus compañeros, y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey y a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en ella en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos.
Hermanos, gracias por la reverencia a la palabra. Se pueden sentar. Y como ustedes pueden ver y observar y leímos, y es por eso que es importante escudriñar la palabra de Dios para poder entenderla, para poder conocerla. Es a través de la palabra que vamos a conocer, podemos conocer a Cristo y el plan de Dios, Jehová de los ejércitos. Y aquí, en este capítulo y en el libro de Zacarías, podemos ver que dentro de lo que hemos acabado de leer, el preámbulo del tiempo, tenemos que aprender a separar los tiempos, porque dentro de estas lecturas, al igual que en muchos de los libros, en Daniel, en Apocalipsis, los versos, las prosas, o como organizaron la escritura de la Biblia después del siglo XIV, XV, comenzando en el siglo I después de Cristo, cuando se comenzaron a escribir. Ustedes pueden ver que aquí, si nosotros no somos cuidadosos, nos podemos confundir quién es Jehová y quién es Jesucristo. Y aquí estamos hablando del trono de gloria de Cristo. La concentración de esta enseñanza aquí en estos versos es más específica para el trono de gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos y habla en diferentes ocasiones aquí de que, por ejemplo, de las 2/3 partes, ¿verdad? Habla, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Nosotros podemos ver, entender, cuando conocemos la palabra, de poder diferenciar las épocas y los tiempos. Sabemos que la palabra dice, el mismo Jesucristo nos enseña en los evangelios, que ni aún Él, ni los ángeles, ni siquiera Él mismo conoce ese día de cuando Él va a venir. Eso se encuentra en Mateo 24:36, Marcos 13:32, ¿verdad? Y en Hechos, cuando allá Él dice, esa sola potestad le pertenece a quién y autoridad, al Padre. Entonces, pues por eso es que es importante conocer todas estas verdades, hermanos. ¿Por qué? Porque conociendo estas verdades con el fundamento bíblico podemos ayudar a muchos, podemos ayudar a otros, ¿verdad? Y tenemos que comenzar a saber a diferenciar estos fundamentos para que así nosotros no seamos confundidos y que los que están confundidos usen la misma Biblia para defender sus puntos si ese fuera el caso. Porque aquí en todo momento se ha usado el nombre propio de Jehová, ¿verdad? Pero sabemos que Jesucristo hereda aún el nombre de Jehová. Isaías capítulo 42, ¿verdad? En Hechos, en Hebreos, Jesucristo es el heredero de todo, incluyendo el nombre de Jehová. Y para entonces poder saber por qué tantas confusiones, hermano, esto es bien sencillo de entender cuando se nos explique, lo hemos conocido, ¿verdad? Todas estas confusiones comienzan desde cuando comienzan a implementar unas ideas propias a través de los diferentes concilios allá, desde una época de los años 300, 400, y se reúnen, hacen decisiones y colocan el lenguaje que quieren usar. Pero como la palabra es revelación, a través de escudriñar la palabra, y como hemos mencionado y mencionamos ayer, y se han mencionado aquí multitudes de veces en las clases, el por qué es importante venir a las clases, para poder aprender, para poder exhortar a otros, para poder diferenciar. Porque si a veces, no sé si ustedes han tenido las experiencias en dialogar con hermanos
que quieren enseñar supuestamente la palabra, pero de una forma incorrecta, y usan la misma Biblia para confundirnos a nosotros, o sea, tratar de confundir. No, ahí dice a Dios, ahí dice esto, ahí dice aquello. ¿Ah? Y es por eso que tenemos que entender que incluyendo la gramática usada en el castellano, puede diferir, puede ser cambiada. Y ayer yo hice ese tema bien sencillo cuando estábamos hablando en uno de los ejemplos, cuando Jesucristo, o sea, cuando Esteban vio a Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando lo estaban apedreando? Y entonces pues hay que saber que hay cosas que hay que conocerlas. Allá cuando dije de Esteban, capítulo 7 ¿de qué? De Hechos, ¿qué dice? El cielo es mi trono y la tierra es del estrado, es en el 49, pero en el 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, ¿verdad? A la diestra de Dios. Pero ¿y por qué tenemos que examinar cuando dice ahí de pie? Porque Esteban estaba ya viendo, estaba profetizando la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces la pregunta que nos debemos hacer para poder entender cuál es el trono de Cristo, cuál es el trono del Dios, del Todopoderoso, tenemos que aprender todos estos puntos, tenemos que conocer todos estos puntos. Porque es algo sencillo para personas que escudriñan y buscan. Por ejemplo, esto es fácil. ¿Se acuerdan allá cuando aquella madre le dijo, la madre de Santiago y Juan, ¿se acuerdan? Cuando le dice al Señor, mira, permítele a mis hijos que uno se siente a tu ¿qué? A tu izquierda, a tu derecha y uno a la izquierda, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar. Si uno se sienta a la derecha y el otro se sienta a la izquierda de Jesucristo es la derecha, la diestra del Padre. Pues entonces, ¿quién estaría entre Jesucristo y el Padre? ¿Verdad? Eso nos pone a pensar, ¿será el mismo trono? ¿Es otro trono? Pues seguro que es otro trono. Estamos hablando del trono del gran rey. No hay nadie, la palabra es bien específica. Pero para conocer eso debemos conocer que Jesucristo va a gobernar en un trono y tiene su propio trono cuando Él tome ¿qué? El trono de gloria y va a gobernar y comienza el milenio. A través de la Escritura se pueden ver. Cuando vamos y empezamos a analizar esos puntos, ¿por qué es importante conocerlos? Para poder enseñar, para poder defender una verdad, para poder defender y decir que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, para poder enseñar que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, al que Dios, el Todopoderoso, su Padre, le ha delegado ese privilegio. ¿Y por qué decimos que Jesucristo está sentado? Bueno, lo vamos a ver. Entonces, sabemos que está sentado porque el profeta ya en Salmo 110, ¿verdad? El mismo Jesucristo lo dice, para identificar las dos posiciones. ¿Por qué? Porque debemos entender de la Jerusalén celestial a las tres Siones que todos sabemos y conocemos, ¿verdad? La Sion celestial, la que está construida por Jesucristo, y la terrenal, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, toda esa sabiduría de lo alto, debemos conocerlas. Si ustedes, por ejemplo, miran y leen Malaquías 4.1, ¿qué dice Malaquías 4.1, hermanos? Miren, Malaquías 4.1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz
ni rama. ¿Verdad? Entonces, estos diferentes eventos, en Ageos 2.7, ¿qué dice Ageos 2.7? Miren, vamos a buscar en Ageos 2.7. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ustedes ven que ahí el profeta identifica la venida, manifestación, y entonces es por eso que debemos saber separar los tiempos, porque si nosotros no podemos, y ahí es que está la confusión de los concilios hoy en día, donde no pueden diferenciar, aunque muchos concuerdan con el tema de lo que es la venida, lo que es la manifestación y el milenio. Y es por eso que muchos dicen que la iglesia que estamos ya en la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque hablan sin Biblia. Pero entonces la pregunta que nos debemos hacer, pero ¿cómo esta gente pueden hablar sin Biblia si muchos de ellos se consideran doctores en la ley, en la palabra, en el evangelio? ¿Verdad que sí? Porque muchos han estudiado, muchos se han sacrificado. Por ejemplo, dentro del catolicismo, ese grupo se educa por años. Antes de un sacerdote, ser sacerdote tiene que estudiar. Y entonces, ¿cómo pueden enseñar todos estos errores, hermano? Esa es la pregunta. Pero es por eso que ustedes me oyen decir a veces a mí que hoy el 99% de todos los evangélicos siguen siendo católicos. Porque siguen promoviendo las mismas enseñanzas que se implementaron en el año 300, en el año 400 y en el 500. De tal manera que la lectura que nosotros estamos leyendo, ustedes pueden ver que pueden confundir. Porque si lo analizamos de un lenguaje común y sencillo, como nosotros lo conocemos, vamos a pensar que todo lo que acabamos de leer es Jehová, que Jesucristo es Jehová, y que es el mismo Jehová del quien están hablando, no de Jesucristo. Para saber que no es Jehová, tenemos que entender que está hablando de Jesucristo, que hereda el nombre de Jehová. Y es por eso que son multitudes de enseñanzas, ¿verdad? Marcos 14:62 dice, Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre asentado. ¿Ustedes oyen? Asentado. Ahí no dice sentado, asentado. A la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Estamos hablando de un tiempo, de una acción. Como ahora mismo nosotros estamos aquí. Los hermanos están sentados. Ahora mismo están sentados, ¿verdad? Los hermanos están asentados en la iglesia. Hay que examinar. Posiblemente estamos allá atrás trabajando. Estamos en la iglesia, pero no estábamos sentados. Ustedes ven, todos estábamos en la iglesia, pero habían unos sentados, ¿verdad? Yo no sé por qué esos hermanos se pasan allá atrás, nunca vienen para el frente. Esos rumores yo los he oído. Yo he oído esos rumores. Las paredes hablan. Es un ejemplo. Pues hay cosas que hacer. Y es por eso que dice Cristo, mira, examínate primero, no sabemos. Pero cualquier sea la razón. No estamos hablando de eso para llevar ese punto. Lo que queremos es para entender del término asentado al término sentado, ¿verdad? Y como es algo que podemos digerir en este sentido, pues para entenderlo fácil, pues lo podemos entender de una manera sencilla, para poder empezar a ver. ¿Qué dice Colosenses 3:1? Miren. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí Pablo está hablando lo que vio, lo que sabe y conoció, lo que se le reveló cuando él subió. ¿Ves? Ahí están una de las evidencias
Al igual que Salmo 110 cuando David está hablando, ¿verdad? Siéntate a mi diestra. Y por eso sabemos que la diestra es la mano derecha. Pero si ustedes buscan Biblias de origen del idioma inglés, ¿verdad? Ustedes van a posiblemente encontrar que dicen que Cristo estaba, ¿qué? Parado al lado, a la diestra. Y es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos cuando leemos Biblias. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando leemos una Biblia de la otra. Muchos hermanos no entienden el castellano y leen la del habla inglés. Y podemos confundirnos. Como viceversa. No entendemos muy bien el inglés, leemos la de español y podemos confundirnos. Y es por eso que la palabra siempre nos ha enseñado y Cristo nos enseñó que debemos escudriñarla. ¿Se acuerda que Él mismo lo dice? Escudriñarla. Escudriñarla no es leerla solamente. Es ismirmaya como algo sencillo. Ustedes ven que yo estoy usando. Sentado, asentado. ¿Ok? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hebreos 8:1. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Ah? ¿Ustedes ven? Apocalipsis. Miren aquí, para que ustedes vean entonces ahora cómo podemos empezar a diferenciar. Apocalipsis 4:2. E inmediatamente yo fui en el Espíritu y he aquí un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno asentado. Repito, asentado. A una piedra asentado, y el que estaba asentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardonía, y el arco iris, ¿verdad? Y el arco del cielo estaba alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Ustedes pueden estudiar todo el libro de Apocalipsis 4, bueno, el capítulo 4, y ustedes pueden comenzar a ver, examinar de lo que estamos hablando. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por detrás, sellado con 7 sellos. Ese es Apocalipsis 5, ¿verdad? Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Ok, pues ahí estamos hablando de 2 personas. Y si leemos el capítulo entendemos el por qué. Porque nadie podía abrir el libro, ¿verdad? Con la excepción Jesucristo, porque se ganó esa autoridad de poder hacerlo. ¿Ustedes ven? No fue que el Padre se la dio. Cristo se la ganó. Para que nosotros entendamos y se cumpla y entendamos, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, puede fallar. Porque para poder conocer a Cristo tenemos que entender que Jesucristo nació en carne, fue engendrado, concebido, se desarrolló en el vientre, y que Jesucristo no era una fábula, no era un cuento, no era un mito de que era hombre y era Dios, como son las historias de los griegos. ¿Se acuerdan de Hércules? Mitad hombre, mitad Dios. Esos son mitologías, mitos, a base de la verdad.
Entonces mucha gente dice, pues, ¿por qué estas naciones hablan y las cosas se parecen? La ciencia, la antropología social, la antropología cultural, la antropología física. Dice, encuentran huesos y dicen ciudades de 7 millones de años. Salud. Tenemos que entender qué es lo que quiere decir, hermanos, para que ustedes vean cómo la ciencia quiere confundir. La ciencia es establecida por Dios, pero el hombre la ha corrompido, ¿verdad? Si la palabra dice que durante el proceso allá en Génesis fueron de 7 días, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo nosotros podemos hablar de millones? Debemos entender. Cuando habla de las 2 lumbreras establecidas, sol y luna, tenemos que entender que son lugares diferentes. Dios habla, cuando Pablo habla, que fue al tercer cielo, dimensiones diferentes. La tierra estaba vacía y desordenada, estaba hecha, pero estaba cubierta por agua. Cuando Él las separa, las tierras. Y es bien interesante, como nosotros muchos entendemos, cuando hay personas, hay hermanos que entran en tópicos y hacen preguntas. Entonces, si usted verdaderamente no conoce la respuesta bíblica, no nos debemos meter a nadar, porque podemos confundir, ¿verdad? Entonces, es importante escudriñar. Apocalipsis 5, repito, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. Ese es el gran trono, ese es Jehová, ¿verdad? Un libro escrito por dentro y por detrás, sellado con los 7 sellos. Y Él, ese Él, es un pronombre propio, pertenece a Jesucristo. Ahí podemos sustituirlo con Jesucristo, ¿verdad? Y decir, y Jesucristo vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. ¿Ustedes ven? Entonces, allá en el mismo libro, más adelante, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, separado. ¿Ustedes ven? Y al que está sentado y al Cordero, sea bendición y honra y gloria y potencia por siempre jamás, dice. Entonces, cuando leímos allá en Zacarías, podemos entender y ver que en ese lapso de tiempos tenemos que separarlos. Porque la palabra sabemos que dice que cuando Cristo venga a tomar posesión de los reinos de la tierra, que fueron establecidos allá en Génesis 1:28, los gobiernos de la tierra, ¿verdad? Que van a ser que destruidos, o sea, y tomados por Jesucristo, como dice allá en Daniel capítulo 2, ¿verdad? Al igual que el capítulo 7 de Daniel. Entonces, para que Jesucristo comience a tomar autoridad como el Padre lo había predestinado, y Jesucristo se siente y toma toda la gloria que el Padre le ha delegado, ¿verdad? Pero tenemos que separar esos tiempos, hermanos, porque ustedes sabemos, nosotros sabemos que a través de la Biblia nos habla bien claro, por ejemplo, que después del final, allá en 1 de Corintios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, 24 en adelante, ¿qué dice? Y después, creo que en el verso 28, 29, cuando Jesucristo le entrega a todo, ¿a quién? Al Padre. Entonces, tenemos que comenzar a saber, a separar esas situaciones para que por lo menos nosotros, ahora digo nosotros, digo nosotros, para que no nos digan que somos testigos de Jehová, que no nos digan que somos como los testigos de Jehová, porque si nosotros no conocemos la verdad para defender la verdad, pues tenemos que con todo el respeto y amor, vamos a decir, hemos perdido el tiempo, porque aquí esa verdad se ha enseñado como está establecida. O por lo menos yo pienso que fue así, porque yo en los tantos, 20 y tantos años, desde que yo llegué a este lugar, yo pude ver esa verdad, escrita. No porque el hermano Cordero la habló, ¿verdad? Sino que la escudriñé. Y él enseñó como estaba puesto.
Para que venga cualquiera por ahí que compre un título y diga, y después está bien, no hay problema, vamos a sentarnos, vamos a dialogar. Yo estoy a disposición de aprender todo el tiempo, pero por la Biblia, no por las opiniones, por la Biblia. Pero no pueden ver estos temas. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual, hermanos. ¿Verdad? Tenemos que estar despiertos en el espíritu para poder ver estas verdades y defenderlas. Para que no nos digan que somos peores que los testigos de Jehová. O como los testigos de Jehová, hermanos. Para no crear esa división, esos problemas. Aquí los hermanos, yo no sé. Aquí los hermanos a veces no llegan, se van. Yo no sé por qué se van. Yo no sé si es porque no les caemos bien, no nos caemos bien, si estamos enseñando mejor. No sé, sinceramente no. Yo le dije al pastor hoy, yo le dije, mira, todos vacilamos con Justino, pero el único hombre que yo conozco que se ha parado en esta congregación con autoridad de decir, me voy, con la razón por qué me voy, ha sido Justino. Yo no he visto más nadie decir por aquí, pues yo me voy, hermano, porque a mí nadie me saluda, o hago el pan y lo hago salado, o cualquier sea la razón. Pues nosotros debemos ser adultos y crecer, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos promoverles desánimo. Tenemos que ser sabios. Porque en verdad yo no vivo esa fantasía. Nos vamos, está bien. Pero entendemos que hay gente más inmaduras que se desaniman, miran, se paran ahí desde que entran ahí, ¿verdad? Pero cada uno en su área, hermanos. Yo no puedo tocar una guitarra porque Dios no me llamó a tocar guitarra. Yo no puedo tocar unos timbales porque Dios no me llamó a timbales. Ni siquiera allí a bregar con la técnica como está la hermana Carmen allí, porque yo con esos botones me confunden. De tal manera que me jajé en bailas de la radio y en una radio, porque él dijo, no, controla ahí que yo tengo que trabajar. Yo, no. Yo no vengo aquí para que me oigan, para ser visto. So, si tú no puedes, yo no vengo. Porque yo no me puedo concentrar. Porque pararme allí, porque cada uno en su área, hermano. Yo soy analfabeto para aquello allí, como aquí, yo en eso no me meto, porque eso no es lo mío, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues ese desánimo va creciendo y a veces nos preguntamos, y el Señor nos ordena que somos una familia, nos tenemos que amar unos con otros. Entonces, pues tenemos que ayudarnos, porque si yo hago algo incorrecto o estoy algo mal, pues no, mira, que pues entonces uno dice, bueno, pues estoy mal, déjame corregirme, o por lo menos disimular para no ofender, porque a veces uno, sinceramente, somos humanos, podemos decir algo, pensamos que todos pensamos igual. Yo uso mucho el término aquí, un ejemplo ignorante, pero ¿qué término yo voy a usar? Si en español, si hay otro término, yo sé que hay otros términos más fuertes, morones, estúpidos, pero ustedes no me oyen usando esos términos, hermano. Yo uso el término ignorante. Ignorante quiere decir una persona que puede tener un doctorado, 10 doctorados, y ser ignorante de cómo sembrar una mata de plátano. O de bananas, porque pueden haber gente que no sabe lo que es plátano, le llaman banana. ¿Y ustedes ven? Entonces, si cogemos esa forma, y hermano no me saludo, pues estamos como los niños. Entonces uno va entre la broma, vamos corrigiendo. Entonces, aquí como estamos hablando estos términos, una vez que uno los conoce, los puede ¿qué? Controlar, los puedes dominar para poder hablarles a otros. Entonces, ya ustedes ven que aquí, en Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la... Va a ser la jerarquía que gobierne. La exhortación es, aunque sabemos que aquí estamos los mismos siempre que hemos perseverado, que podrán ver a Dios, somos los que alcancemos de ser celestiales, como dice allá Filipenses 3:20-21, los que alcancemos ese privilegio de llegar a ser celestiales.
Porque los que se salven en la gran tribulación, al igual que el milenio, no van a ser celestiales. Por lo tanto, no van a poder participar de todas estas riquezas en glorias, hermanos. Y es por eso que estos son temas individuales. Y es por eso que debemos entender que cada oportunidad que perdamos, la exhortación es, aunque sabemos que aquí estamos los mismos siempre, que hemos perseverado en ese sentido, queremos aprender, pero cuando hay una multitud diferente, pues la exhortación debe ser esa. No debemos perder tiempo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Debemos seguir buscando, creciendo para poder ayudar a nuestros hermanos. Clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:10. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos. ¿Verdad? Porque Dios llegará el momento que dice que, ¿verdad?, se va a mudar. Pero eso es al fin del milenio, hermano. Nos va a visitar, dice que entrará por la puerta del oriente, ¿verdad? De las puertas, Apocalipsis 21. Entonces debemos ver todos esos puntos para entonces nosotros poder estar convencidos y defender esta verdad. Para no decir, no toque la plancha porque yo lo digo. No, explicarle el porqué. Saber y conocer esas verdades con convicción. El Espíritu no nos puede revelar nada que nosotros no busquemos y estudiemos y estemos dispuestos a aprender, hermano. Apocalipsis 19, ¿qué dice allá de los ancianos? ¿Estaban qué? Estaban alrededor. Habla de 24 sillas y los 24 ancianos sentados alrededor del gran trono del rey. Del gran rey, que ese es Jehová. ¿Verdad? Por eso allá, como leí anteriormente en Hechos, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Como dijo allá en Isaías 66, el profeta. Porque todas esas verdades están ahí, hermanos, para que podamos ver y entender, como yo mencioné, examinar lo que dice allá en Mateo 20:20. ¿Se acuerdan? Ahí fue cuando yo le mencioné, cuando Jesucristo está enseñando a relación lo importante del servir. ¿Se acuerdan? Ahí es cuando la madre de Santiago y Juan dice, bueno, nosotros, los nenes han trabajado y eso, ¿verdad? Vamos a ver qué usted hace con... Yo conozco al alcalde, yo conozco al gobernador, es mi amigo, ¿ves? Dale un trabajito. Como madre, defendió sus intereses de sus hijos. ¿Y qué Jesucristo le respondió? Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Pero ahí entendemos que no estábamos hablando del trono de Dios, porque Jesucristo está aceptando que hay uno que se sienta en la derecha y hay uno que se sienta a la izquierda. Y es fácil de entender que sería imposible que si estamos hablando del trono de Dios, ¿verdad? Jesucristo está a la derecha, ¿verdad?, del Padre, ¿verdad, hermanos? Estamos convencidos de eso, ¿verdad? Pues entonces, si hay un trono ahí y alguien se va a sentar a la izquierda de Jesucristo, pues entonces estamos hablando de que hay alguien entre Cristo y Dios. Eso es algo de entender sencillo. Pues entonces, ¿cuál era la respuesta? La que hemos dicho, que estamos hablando de otro trono. Son dos tronos. Como cuando viene el gobernador es cabecilla del Estado, ¿verdad? Y tiene ahí su imperio, su trono, el Capitolio, ¿verdad que sí? Y cuando va a ir la presidente allí, hay 50 más. Pero los dos están en autoridad, pero en diferentes niveles, para que podamos ver eso. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Luego el fin, cuando Jesucristo, ¿verdad?, se somete. O sea, hablando del apóstol. ¿Verdad?
Ya que muchos, como me dijo el musulmán, ustedes le elogian más a Pablo que al mismo Jesucristo. Así nos dijo, así me dijo él a mí. Porque 3/4 parte del Evangelio está escrito por Pablo. Y pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos que utilizar a Pablo, porque Pablo es el más que ha escrito, el más que escribió. Entonces, pues, pero cuando conoces tú las verdades, como yo le dije a él, pues a él examinó, él leyó la Biblia y me dijo, pero es que todos ustedes los pentecostales, ¿cuál fue el término? Él usó un término, o sea, él dijo todos. Yo dije, no te equivoques, no todos. No todos somos niños. Algunos ya hemos crecido un poquito, como tú que dices has crecido en el Islam, lo cual tú no has crecido. Así mismo le dije. Porque tú, cuando te conviene, dices que es literal. Y yo te respeto, es literal. Pero entonces, ¿cómo tú me explicas eso? ¿Cómo tú me explicas esto? Y ahí se pone a pensar. Y así es que usted y yo y todos nosotros, pues compartimos el Evangelio con aquellos que no lo conocen, hermano. ¿Verdad? Entonces, como mencioné, ahí podemos ver ese ejemplo. Como dije en Apocalipsis 21, Apocalipsis 21 es un capítulo muy importante para poder entender esas verdades. Allá en Ezequiel 42, cuando dice que habla que Dios va a entrar por la puerta del oriente. ¿Ustedes ven? O sea, estamos separando que cuando el trono que está establecido en la Jerusalén celestial no es el mismo trono que está cuando Cristo está aquí en su trono ejerciendo el milenio con todos nosotros. Y esas son las verdades que debemos entender. Esas son las verdades como cuando utilizan la enseñanza de ¿quién? De Melquisedec. ¿Se acuerdan? Un sacerdote en el orden de ¿por qué? Porque debemos entender que dentro de la creación del Todopoderoso hay multitudes y multitudes de cosas que tenemos que aprender y ver y conocer. Hay millones y millones y millones de seres vivos. Los ángeles son creados, pero tienen su posición en el cielo, ¿verdad? Habla de potestades, de arcángeles, ¿verdad que sí? Todos. Pablo va a un tercer cielo. ¿Qué quiere decir? Que hay otros dos cielos. Pero la ciencia moderna dice, vienen por ahí 2 o 3, y entendemos eso, que 2 más 2 son 22, ¿verdad? Todos entendemos eso, ¿verdad? Que 2 más 2 son 22. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Ahí habla de diferentes lugares, habla del cielo, tierra y debajo. ¿Será acaso por eso cuando la gente habla de los extraterrestres y la ciencia, la arqueología, cuando empiezan a investigar las pirámides, todas esas cosas que ellos hablan, ¿verdad? Pues entonces hay un porqué, porque son evidencias físicas que existen, pero el hombre, nosotros con una mente pequeña no la entendemos, pero el que conoce la palabra y ha leído la palabra puede ver todas esas verdades, porque si le buscamos y le pedimos al Señor nos las revela, ¿verdad? En la palabra. No es que nos va a revelar algo y nosotros, eso es así porque me lo dijo tal. No. La evidencia está en la palabra, hermanas y hermanos. Eso está en la palabra, lo que hay que buscarla. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
pídeme y te daré por heredad a las naciones y por posesión tuya las confines de la tierra. Salmos 2:7. ¿Ah? Para que Jesucristo tome posesión de lo que se ganó. ¿Ah? Entonces, ¿de qué estamos hablando? El trono de gloria de Jesucristo, ¿verdad? Porque la gloria y la honra, ¿verdad? Se la dedicamos a Él. Él pagó el precio con su propia sangre. Y cómo con todas las cosas que Él hizo, que ha hecho, el Padre no lo va a recompensar. Pero cómo Cristo va a ser rey sin un pueblo. ¿Cuándo hay reyes sin pueblos? ¿Cuándo hay generales sin milicia, sin soldados? No hay tal cosa. ¿Cuándo hay guerra si no hay paz? ¿Ah? ¿Cómo podemos ver? Tienen que existir. Para que Cristo sea Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene y tenía que tener un pueblo. Y ese pueblo se llama la raza humana, establecida por Dios. Creado en nuestro espíritu y formado con un cuerpo, como al igual Dios le formó el cuerpo a Cristo. Y es por eso que Cristo es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Y es por eso que cuando Él se le presentó allá a las hermanitas, enseñanzas tras enseñanzas, le dijo a ellas, no me toquen, porque todavía no había sido glorificado, no había subido. En la próxima vista sí, tóquenme, pálpenme, miren. ¿Ven las diferencias? Le dice, subo, ve y dile a mis hermanos, que subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. ¿Le creemos a la palabra o no le creemos, hermano? ¿Ah? Entonces, ¿cómo podemos contradecir que Jesucristo es Dios y que también Dios es Dios, si Dios dice que hay un solo Dios? Y para que exista un solo Dios, entonces sería que Jesucristo se incorporaría dentro de Dios o Dios dentro de Jesucristo. Tenemos que crecer, tenemos que ver esas verdades para no ser confundidos. Porque si entonces hablan de la encarnación, es algo condenado por la palabra, ¿verdad? Porque Dios no podía encarnarse en Cristo, y como también ahora después, Cristo encarnarse nuevamente en Jehová. ¿Dónde hemos visto eso? 3 en 1, que si son como un huevo, y siguen por ahí, hermano. Y siguen buscando, porque conmigo yo me siento con personas que entienden, y yo digo, parece mentira esto. Pero vamos a la palabra. Porque déjenme decirle, algo que sí yo siempre hago, hermano, con todo el respeto, es que yo uso la palabra. Yo no salgo de ahí porque yo no me quiero desviar en unos temas. Y yo, vamos a leerlo. Y ustedes pueden estar seguros que soy así. ¿Va? Léelo ahí. Busque su Biblia. Sí, porque también te dicen, no, es que esa Biblia es la tuya, la tienes preparada ahí. Ustedes tienen su propia Biblia como los testigos de Jehová. Y yo, por si es que todas las Biblias están iguales, porque la que nosotros usamos, la de los testigos de Jehová, si usted la examina, va a encontrar cambios en muchos versos. No hay diferencia. Todo comenzó allá en el 400, hermanos. Pero cuando entramos en esos temas se pierden, porque no los conocen. Y es por eso que es bueno conocerlos. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Sabemos ahí Ezequiel 43:7 que está hablando del fin del milenio. Porque ¿cómo va a ser posible, verdad? Que hay contaminación, que hay pecado antes o después. Hay un tiempo ahí. Y sabemos que durante el milenio van a haber humanos y van a pecar y van a cometer errores. Y tendrán hasta 100 años, dice la palabra en Isaías 65, ¿verdad? Para que se arrepientan.
Y es por eso que debemos conocer los versos bíblicos para poder diferenciar los tiempos. Y no decir, Cristo viene mañana. El doctor Camping le llamaron y después regálenos la estación, porque si Cristo viene mañana, ¿se acuerdan que él promovía esa enseñanza? Y alguien llamó y le dijo, pues mire, páseme los papeles de la emisora porque usted se va. Yo conozco gente que dejaron los trabajos porque Cristo venía. ¿Ah? Se vuelven rebeldes porque entonces no le podemos, tenemos que tener cuidado, hermanos, lo que decimos. Nosotros no les podemos estar haciendo promesas a los hermanos falsas que ni siquiera conocemos, porque podemos hacerle daño. Conviértase al Señor. Y todas esas cosas que hacemos por inmadurez. ¿Ah? Usted se va a sanar. La clase de ayer, ¿qué fue? Dijo, no seamos ligeros en poner manos. y no aprendemos, hermana. Repetimos lo mismo. ¿Y a dónde estamos? No lo digo yo, dice la palabra, ¿verdad? Que no seamos muy ligeros en qué. ¿Ah? Y entonces, pues, como dije yo ayer en la broma, yo dije, lo que pasa es que a veces venimos a dormir y cuando se está hablando no lo oíste, tú sabes, pero se enseñó. Y a veces pues estamos entre familias porque son bromas, pero son realidades. Yo a veces puedo quedar dormido también. No estamos hablando de quién no puede y quién puede. Estamos hablando que cómo yo voy a evaluar algo, si yo no lo he visto, como yo digo, sí, él fue el que se la robó, si yo no lo vi. Eso mismo le dije yo a alguien, yo no puedo decir que, yo sé que me lo robaron y tengo idea de quién fue el que me llevó todas las herramientas, pero no puedo decir, yo no lo vi, pero sí sé, porque 2 más 2 son 22. Tiempo hablado, hermanos. Entendemos por fe haber sido, o sea que el universo, ¿verdad?, fue constituido por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no que se veía. Por eso que debemos estar seguros, hermanos, confiados, que, como dice allá y dijo Jesús en Mateo 25 para concluir 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y es por eso que la fe que confesamos, y hemos siempre mencionado, que debemos estar bien convencidos las 3 doctrinas fundamentales de nuestra fe. El Cristo, Jesucristo, Jesús, la llave, la puerta, ¿verdad? Resurrección. Si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe, ¿verdad? Las evidencias, Cristo resucitó. Y el pacto hecho a Abraham a través de la circuncisión como señal de esas promesas. Y el resto es aprendizaje escudriñando la palabra. Hermanos, que Dios les bendiga, gracias por la oportunidad de oír. Y sigamos peleando la batalla de la fe. Y seamos fuertes porque a veces nos desanimamos, ¿verdad? El primo me dijo, ayer me preguntó, yo no, fue que por poco me dan a mí, tuve que irme, porque a veces uno se desanima, a veces, es una realidad, hermano, somos todos seres humanos, pero debemos ser buenos soldados y soldadas, hay que pelear la batalla, gloria a Dios. Como dijo Israel me dijo los otros días en la cocina que los mejores momentos los pasaba en la cocina y aquí con nosotros porque compartíamos y hacíamos cuentos y es verdad, es una familia, hermano, somos una familia y es necesidad de compartir. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de haber llegado para poder aprender de tu palabra, Señor. Permite que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Mira a aquellos hermanos y hermanas que no pudieron llegar. Tú conoces la razón, el por qué no han podido, Señor. Tú conoces la razón de aquellos que no han perseverado, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a pelear esta batalla, Señor, para poder llegar y alcanzar esta carrera, Señor, y terminarla, Señor, porque sabemos
que la vida no es fácil, Señor, que los tiempos no son fáciles, pero hemos depositado, hemos confiado, hemos creído que bajo la guianza de tu Santo Espíritu podemos alcanzar el máximo de nuestras riquezas, que es el máximo de nuestra redención, Señor. Esa transformación a cuerpos celestiales, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesucristo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Y permite que este pan, que es tu palabra, pueda llegar a todo lugar, en las prisiones, en los hospitales y en todo lugar, a través del medio que sea, pero que llegue para que ellos también sean partícipes de estas riquezas en gloria, Señor. Mira a aquellos que no han confesado, que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. Dale esa oportunidad, Señor, que puedan confesarlo con su boca y creerlo en su corazón para justificación, Señor, para que podamos ser partícipes en una familia por la eternidad, como dice tu palabra, Señor. Mira a nuestros familiares, Señor. Mira nuestras enfermedades. Mira a aquellos que están físicamente y espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor. Permite que nos fortalezcamos a través de tu palabra, Señor, para que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, Señor, para que podamos ver con nuestros ojos espirituales que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a ti si no es por medio de Jesucristo, porque es tu voluntad que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que seamos salvos, Señor, que reconozcamos que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, tu amado Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.